Hagan como Wyoming y suscríbanse a Canal Red. Adelante, compañera. Suscríbanse, vamos, Xavi. ¿A qué me invitan? El análisis internacional de Ina Afinogénova. Bueno, ya veis, otro país acaba de votar mal, esta vez en el corazón de Europa y de la OTAN. Rumanía cancela la segunda vuelta de las elecciones y desestima los resultados de las presidenciales de la primera vuelta, alegando haber sido blanco de masivos ciberataques y de injerencia extranjera a favor de un candidato populista de derechas religioso con una agenda casi trumpista. Lo cual, como ya dijimos, probablemente, y tal y como indican los numerosos precedentes, no habría sido ningún problema si el candidato fuera atlantista. Calin Georgescu, que ganó en la primera vuelta de los comicios con algo más del 20% y unos 2 millones de votos, tiene otro problema más allá de ser un ultraderechista de manual. Lleva la letra escarlata, lo acusan de prorruso y también lo acusan de ganar las elecciones como resultado de una enorme campaña digital tramada y financiada desde Moscú. Vamos, que escribe en cirílico, como dicen algunos. Una acusación que autoriza a hacer borrón y cuenta nueva, borrar los resultados y empezar de cero. Bueno, ¿cuáles son las pruebas de la injerencia rusa en estas elecciones? Cuéntanos. El presidente de Rumanía, Klaus Iohannis, desclasificó 5 documentos elaborados por el Servicio de Inteligencia rumano para demostrar que las elecciones fueron intervenidas por un Estado extranjero y que la voluntad popular se manipuló. La tesis principal de los informes que circulan sobre lo que sucedió en Rumanía es que un candidato que salió de la nada y que no pintaba nada en las encuestas no podía, en cuestión de 2 semanas o más, ganar los apoyos de algo más de 2 millones de personas. Una tesis algo un tanto cuestionable, ¿no? Estamos hablando de un país claramente desencantado por la política, lo certifica el dato de participación, apenas un 52%. Casi la mitad de los 18 millones de rumanos llamados a las urnas no fue a votar, no asistió a votar. Algo nos debería estar indicando, ¿no?, esa cifra. Así es, de los algo más de 9 millones de la totalidad de los votos, Georgescu sacó menos de la cuarta parte. Los demás candidatos entusiasmaron todavía menos al electorado. Bueno, según los servicios de inteligencia rumanos, esos algo más de 2 millones de votos se los garantizó una sagaz campaña amañada por una red de cuentas de TikTok. Supuestamente se crearon hace años, pero las descongelaron, las activaron a 2 semanas de las elecciones para apoyar a Georgescu, promoviendo vídeos con distintos hashtags euroescépticos. Una campaña de nivel mundial, dice la nota de prensa. Estas cuentas, unas 25.000 en total repartidas entre diferentes redes sociales, influyeron malamente a los rumanos y fueron y votaron mal. Que ojo, no es que digamos que nos gusta mucho cómo han votado los rumanos, al fin y al cabo han votado a quien han votado, que no deja de ser un ultraderechista. Además de esas cuentas automatizadas, el documento habla de 100 influencers que sumaban más de 8 millones de seguidores activos entre ellos, que supuestamente fueron manipulados para promocionar los contenidos favorables al candidato prorruso y a su vez manipularon a los electores. A los pobres ingenuos les contactaron a través del correo electrónico, dice la inteligencia rumana, a través de una empresa de relaciones públicas sudafricana y les ofrecieron 1.000 euros a cada uno por sus actividades. 100 influencers de internet han sido engañados para que entre 100 engañar a 2 millones de personitas con derecho al voto por la módica cantidad de 1.000 euritos. Bueno, ¿y quién pagó a esos influencers manipulados? Bueno, según el informe, la campaña se financió con hasta 1 millón de euros y hubo una cuenta en particular perteneciente al ciudadano rumano Bogdan Peshir que a través de una app transfirió a otras cuentas de TikTok más de 350.000 euros para apoyar a Georgescu. Peshir, dice el informe, demuestra un nivel de vida que no se corresponde con la capacidad de hacer transferencias por semejantes montos y Georgescu a su vez declaró a la Hacienda rumana que había gastado 0 euros en su campaña. Es decir, en este informe lo que queda más o menos claro es que puede haber indicios de financiación ilegal de una campaña no declarada ante el fisco y que hubo 100 cuentas con un buen alcance pagadas para mover videitos del candidato y luego un puñado de cuentas en Facebook. Vamos, lo que han hecho y siguen haciendo los trolls a sueldo de Milei, por ponerles un ejemplo cercano. ¿A otros candidatos no se les había ocurrido hacer lo mismo? ¿Esto solo se le ha ocurrido a Cerimedo y después a un poderoso Estado euroasiático para manipular la voluntad popular rumana? Y la Unión Europea otra vez pillada por sorpresa después de todas las operaciones de injerencia rusa, de las que se dicen que siempre son víctimas.
Bueno, a la inteligencia rumana le parece también sospechoso que el candidato creciera en tan poco tiempo después de permanecer en una relativa irrelevancia. Destacan que en las encuestas del 15 al 20 de noviembre tuvo apenas un 6% de intención de voto y a partir del día 21 empezó a subir. Hasta aquí, pues, los datos factibles que arroja el informe, ¿no? Juntándolos todos, la inteligencia rumana llega a la conclusión de que solo un Estado poderoso es capaz de llevar a cabo una operación de este calibre. Claro, y todos saben de qué Estado se trata, ¿verdad? Apreciamos que Rumanía sea un objetivo de las acciones híbridas rusas, incluidos los ataques cibernéticos, la fuga de información y el sabotaje. Rusia tiene un largo historial de interferencia en procesos electorales en el espacio postsoviético y en Occidente. Los centros de toma de decisiones de Moscú perciben a Rumanía como un Estado enemigo. Sumando estas tesis, la conclusión está servida, aunque llamadme prorrusa, pero creo que para anular los resultados de unas elecciones debería haber pruebas algo más contundentes. Lo que arroja el informe son elucubraciones que juntas señalan a sospechoso habitual en estos casos, pero ¿cómo se demuestra una manipulación electoral? ¿Cómo una sospecha se convierte en una acusación? Con pruebas, ¿no? De pucherazos, de irregularidades en el recuento, de actas manipuladas, de máquinas rotas. De todo eso, pero aquí lo que tenemos son cuentas de TikTok, un candidato ultra con un lema al estilo Rumanía primero y un dinero opaco para promover esos videitos como el que están viendo. Y también un país claramente desencantado con la política tradicional en el que casi la mitad del padrón pasa de emitir su voto, ¿no? Y un país donde TikTok es la principal red social. Cuentan con más de 8 millones de usuarios activos. Todo un misterio. La decisión de un ultra de centrar su campaña en esta plataforma. En definitiva, estaría bien ver alguna que otra prueba más de esta injerencia, aunque creo que nos tendremos que conformar con lo que ya se ha desclasificado. Y con ello, una puede pensar que un tribunal de un país de la Unión Europea ha suspendido unas elecciones no por fraude electoral demostrado, sino por una supuesta campaña de desinformación. Una campaña de desinformación que embaucó a más de 2 millones de ingenuos que vivían en un remanso de paz y estabilidad, que esa es otra, el desencanto, el índice de abstención y el voto protesta, el que se vayan todos, que tiene a veces motivos mucho más mundanos y sobre todo mucho más variados, más allá de que pueda haber existido o no una injerencia a través de la financiación de estas cuentas. Motivos que luego, claro, pueden ser instrumentalizados por cuentas de TikTok, pero por ello no dejan de ser motivos ciertos. Rumanía, junto con Bulgaria, es uno de los países más desiguales de la Unión Europea, uno de los más pobres. Además, atraviesa una crisis demográfica importante porque millones de trabajadores jóvenes abandonan el país buscando mejores oportunidades en el extranjero. La integración en la Unión Europea, como ya acabas de contar, Irene, fue para muchos una oportunidad para salir del país en busca de una mejor vida. Más de una cuarta parte de los jóvenes vive en riesgo de pobreza y exclusión, revelaba Eurostat hace unos meses. El índice de la pobreza infantil es el más alto de Europa. Vamos, que hay suficientes argumentos para que la población no esté del todo entusiasmada y vote a un candidato disruptivo y populista como los que venimos viendo en los últimos años en todo el mundo, por mucho que se meta el Kremlin. Por mucho que se meta, no estamos frente a un remanso de estabilidad económica, ni social, ni política. Eso sí, geoestratégicamente es bien clave para los intereses que Ursula von der Leyen marca como prioritarios ahora mismo. Tiene una importancia enorme para la OTAN, en la que se integró en 2007 en una de las varias olas de expansión de la Alianza Atlántica hacia el este. Comparte 650 kilómetros de frontera con Ucrania, alberga el escudo de misiles de corto y mediano alcance Patriot y ha sido clave para garantizar el apoyo a Kiev a lo largo de estos años de guerra. Han enviado armamento, han permitido a Kiev exportar su grano a través de su puerto en el Mar Negro, a través de Constanza, y al parecer van a albergar en breve, en unos años, la mayor base militar de la OTAN en Europa. En marzo pasado se informó que la alianza invertirá unos 2.500 millones de euros en ampliar las instalaciones militares que alberga Rumanía en su puerto de Constanza, como dice Ina, en el Mar Negro, a unos 300 kilómetros de la ciudad ucraniana de Odesa. La base militar que se pretende construir allí contará con unas 3.000 hectáreas, albergará pistas para aviones de combate, hangares, depósitos de municiones. Básicamente se construirá una ciudad militar en las afueras de Constanza que alojará decenas de miles de soldados de la OTAN. Ahora mismo ya son alrededor de 70.000 los que están destacados ahí. Así superará en tamaño a la base alemana de Ramstein, que actualmente es de las más grandes en suelo europeo. Con estos planes a largo plazo, un candidato imprevisible, semidesconocido y con una agenda hecha a imagen y semejanza de la de Trump,
pues claro, es todo un riesgo. Aunque la figura presidencial no es la más importante en Rumanía, es cierto que influye mucho, en particular en la política exterior. Y en la política exterior, lo que tiene que garantizar Bucarest ahora mismo es la subordinación absoluta a las decisiones de Bruselas y de la OTAN. Gasto militar, ayuda a Ucrania y suelo para albergar infraestructuras militares. ¿Quién sabe qué habría pasado con los resultados de las elecciones si Georgescu hubiera apalabrado todo esto? Pero como no lo ha hecho y fue por el manido Rumanía primero, pues habrá que creer que la Unión Europea, que invierte millones de euros de nuestros impuestos en verificadores o grants a medios independientes, que habla de pre-banking y lleva años alertando de las operaciones rusas en su suelo, haya caído de nuevo en la misma trampa, la del Kremlin volteando el tablero de todo un continente con un puñado de cuentas de TikTok. El día de la marmota. En fin, gracias, Ina.